Buenas noches a todos, gracias por estar acá de nuevo en este ciclo de charlas y de conferencias que hemos tratado de realizar y gracias por seguirme en este proceso de violación de la conciencia. Hoy vamos a hablar de un temario bien interesante que yo sé que a ustedes les va a llamar mucho la atención, sobre todo porque nosotros ante el camino espiritual lo primero que tenemos que hacer es ver las problemáticas donde estamos situados. El ser humano siempre tiene que verse a sí mismo, dónde se está desarrollando, cómo se está desarrollando y qué precisamente son estos impedimentos que se han antepuesto para que ese desarrollo espiritual pues no suceda. Y tenemos bastantes problemas, muchos problemas. Cuando el hombre espiritual, con su sensibilidad, quiere cuestionarse, ubicarse, lo primero que tiene que hacer es hacer un stop. Ese stop es ver qué acontece en su entorno. Acuérdense que la personalidad es medioambiental. Parte de la personalidad es endógena, pero un mayor porcentaje de esa personalidad es lo que usted permite de la energía ambiental que entre a usted y genere códigos comportamentales. Cuando nosotros vamos a ver qué nos rodea, vemos que la sociedad es un ente, es un tejido totalmente corrupto, enajenado. El sistema está hecho con una enajenación para corromper al hombre sucesivamente. No tenemos que ir más allá, lo podemos ver fácilmente. ¿Okay? Miren ustedes, las cárceles están llenas de personas que vienen de un choque emocional muy complicado. Y solamente estas personitas que están guardadas. La mayoría de personas que están a nuestro alrededor son personas que traen un proceso de choque y disfuncionalidad pues bastante crítico. Cuando nosotros pensamos en la espiritualidad siempre es un factor de libertad, siempre está asociado con la libertad. Y cuando usted piensa en la libertad, es inherente al amor. Y el amor está asociado con la luz. Y esa luz, lo hemos hablado, es un factor de poder, de conocimiento, de fuerza, y todo esto encadenado forma ese engrama de ese prospecto autorrealizativo, esa fuerza que lo está moviendo a usted y le está diciendo a usted que usted tiene que despertar un fuero interior. Ahora, cuando el hombre se ubica dentro de su personalidad inmanente, debe de aniquilar, entre comillas, destruir ese medio ambiente que le está cosificando. Y el hombre debe de construir, rehacer su personalidad. Porque la personalidad que le ha creado el mundo, que le ha creado la sociedad, no le sirve para su trascendencia. Aquí hemos sido educados con miedo, con temor, con ansiedad, con preocupación, con determinismos. Nuestra personalidad social está hecha de miedos, de temores, de colapsos, de enfermedad. Y eso definitivamente pues
nos hace ser unos borregos para que nosotros seamos serviles a este sistema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aniquilar el sistema. Y la mejor forma de aniquilar el sistema, pues no es ir allá como los señores de las FARC a tirar balas y a matar a la gente, no, ese no es el método. Vamos a hacer una revolución. Y como decía Krishnamurti, esta revolución es del revolucionarse. Si el hombre se revoluciona a sí mismo, indudablemente revoluciona su ambiente. Lo decía Mahatma Gandhi. Si queremos cambiar la sociedad, cambiemos el individuo. Y por ende, la sociedad va a comenzar a cambiar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Restablecer una cantidad de juicios, una nueva educación. Porque la espiritualidad es una fuerza educativa que nosotros tenemos que volver a abordar. Tenemos que reeducarnos en otro tipo de comportamientos. Cuando aniquilamos la personalidad, se lo decía a una alumna esta tarde, matamos el pasado. Cuando nosotros colapsamos ese pasado, borramos nuestra historia personal. Morimos un poco. No hay otra forma. Inmediatamente, si matamos el pasado, las expectativas del futuro también se borran. Deja de existir el futuro. No se asusten. Es indudable que solamente queda el presente. Y el presente es un evento gradual que se va resumiendo más y más hasta el colapso. Y es claro que cuando el hombre sujeta su presente, entra en un vacío. Entra en un colapso. Es una caída vertical hacia el vacío, hacia la nada. Eso también se llama inmanencia. No hay tiempo-espacio. En el presente no hay tiempo-espacio. No hay conceptos. No hay ideales. No hay pensamientos. Por eso ustedes ven que un santo, cuando sujeta su presente, está inmerso en la unidad. Y eso es perjudicial. Eso es perjudicial para la vida, porque ya la persona, su vida, se va reduciendo, y se va reduciendo de tal punto que esa persona hay que cuidarla, porque se vuelve un niño. Porque la mente es pasado y es futuro. ¿Y qué es presente? La conciencia. Entonces se va colapsando ese pasado y ese futuro, que es mente, y gradualmente esto se vuelve una unidad de conciencia. Pero entonces fíjense ustedes ahí qué ocurre con la personalidad. También se colapsa. Tenemos entonces que recrear, en la medida de ese colapso, una nueva forma de comportamientos. Por eso estamos naciendo de nuevo otra vez. Y tenemos temor cuando comenzamos a morir, tenemos mucho temor. Porque comenzamos a desrealizar el medio ambiente. Y construimos una burbuja ambiental, porque como en la medida que vamos sujetándonos al presente,
nos vamos volviendo creadores. Y de forma inmediata, ese entorno va a ser un reflejo de nuestra creación. Cuando el gusanito hace un capullito y esa es su casita. Hacemos un capullo. Y nos abrigamos con esa energía y generamos un feedback con esa fuerza. De aquí que cuando vamos resumiendo todo nuestro ser a la unidad, debemos de tener mucha psicología. Mucha inteligencia. Mi santo maestro decía que aquel que aborda el camino de la iluminación debe de ser muy inteligente, muy inquisitivo. Porque lo primero que usted se va a enfrentar es a su locura. Aquí hay un equilibrio aparente, espacio, tiempo, futuro, pasado, y esto es una mente. Y usted lo que hace con esa mente es generar un equilibrio. Pero imagínese donde la mente comience a generar problemáticas y desequilibrios. ¿Qué es lo primero que usted va a sentir? Una locura. Porque la mente se desestructura, se resquebraja. Y comienza a caerse a pedazos a su alrededor. Por eso los santos se enfrentan a estados esquizoides. Los santos se enfrentan a estados paranoides, psicopatologías. Claro, ustedes me pueden decir entonces la santidad es una forma de locura. Yo les diría que sí. Pero es una locura coherente. No es fácil entender ese término. Es una locura coherente. Pues yo no diría tampoco patológica, pues, que no se pueda administrar la cordura allí o el equilibrio allí. Claro, la idea es precisamente administrar esa locura, para no desquiciarse totalmente. El santo entonces tiene que crear dos realidades, porque tiene que estar acá y tiene que estar allá. Porque tiene que hacer una función social. Él debe de enseñar, él debe de proyectar para hacer una senda y un camino de los que están bien, de los que vienen precisamente caminando y vienen buscando una realidad, esa realidad última del ser. Pero como les estaba diciendo, nosotros debemos de enfrentar precisamente esa personalidad que nos ha llevado hasta aquí y esa personalidad nociva que nos ha traído acá y no nos ha permitido despegar hacia la libertad, porque todavía estamos confinados y debemos de entender en qué consiste precisamente, qué debemos de hacer, qué metodología tenemos nosotros que trabajar para seguir enrutando el camino de la iluminación. Y si nosotros buscamos, nos vamos dando cuenta que el factor primordial y único para seguir adelante es la educación. Tenemos entonces que hacer un camino educativo óptimo y construir un camino autorrealizativo con ese modelo de la educación para poder develar el ser. Pero entonces cuando nosotros vamos a ver la educación de este sistema donde fuimos concebidos, vamos a ver que tiene una cantidad de vicios. Entonces vamos a discutir precisamente hoy cuáles vicios
tiene este sistema educativo. ¿Ok? Cuando el hombre fue creado, él fue concebido de una raza primordial, que hemos hablado de eso, de esta raza primordial que era andrógina, ¿se acuerdan? Y esta raza primordial sirvió de base para crear esta estructura hoy en día, y estos creadores de estos nuevos modelos humanos dividieron al hombre, a esta raza primordial, en dos, macho y hembra. Por eso el macho busca a la hembra algo que no tiene, y la hembra busca al macho de algo que ella no tiene en su naturaleza. Y cuando sexualmente se complementan el macho y la hembra, conquistan una androgenidad. Y por eso la cópula es lo más semejante a Dios, y por eso decimos también que la familia es lo más cercano a Dios, porque la familia emula, ¿sí?, ese primer principio de macho-hembra juntos, evocando la presencia de ese andrógeno primordial. Pero esto, aún así, en muchas razas, en muchas especies, y no solamente la especie humana, han habido muchas disputas. Porque entonces el macho comienza a pelear con la hembra, y la hembra también comienza a pelear con el macho. Y esto ha generado unos problemas graves dentro de nuestra sociedad. Y ustedes saben que nuestra forma política, social y económica, religiosa, es totalmente patriarcalista, donde el macho es el que manda. En Colombia, ¿ustedes han visto una mujer presidente? En Estados Unidos han visto una mujer presidente. En el Vaticano, ¿ustedes han visto una papisa? Bueno, por ahí se les metió una mujer papa, ¿no? Pero, porque se les metió. Sí, eso fue hace muchos años, ¿no? Vemos entonces que la condición de la mujer siempre ha sido, ¿qué? Oprimida. Sometida. Subyugada. Esclavizada. Las fuerzas oscuras han querido eso, que la fuerza femenina y la masculina tengan una mayor dicotomía, ¿cierto? Evitando precisamente que el masculino y el femenino sean, ¿qué?, una sola unidad. Entonces las sociedades patriarcalistas generan siempre pugna. ¿Quiénes van a la guerra? Los hombres. ¿Quiénes determinan la guerra? Los hombres. Si esto fuera dirigido por mujeres, seguramente no tendríamos guerras. Porque las mujeres, por lo general, no tienen tendencia a la disputa. Las antiguas razas, y sobre todo la raza tántrica, que tiene que ver con la heredad de Enki, era una sociedad matriarcal. Los primeros asentamientos tántricos del Katal Uyuk, o que se dieron en el suroriente del mar Caspio, eran sociedades totalmente matriarcalistas. Las sociedades estables, las sociedades que perduran, son sociedades totalmente matriarcales, ¿sí? Y esto se rompió cuando el hombre no quiso continuar manejando este tipo de situaciones. Entonces el hombre comenzó a gobernar, comenzó a pugnar, y a partir de esas pugnas quiso tomar la rienda de la casa, y fue cuando comenzaron a darse las guerras posteriormente. Hay unos libros bien interesantes, ¿no? El culto hacia la tantra de lo femenino, que habla mucho sobre esto, ¿no? La tradición
de esas sociedades matriarcales antiguas. Entonces, uno de los objetivos ahora es tratar de conquistar ese matriarcado. Y al conquistar ese matriarcado, vamos a decir, Dios no es masculino. Dios es femenino. Femenino. Porque cuando usted desarrolla el despertar del Kundalini, el Kundalini es ¿qué? Femenino. El Kundalini no es masculino. Comencemos por ahí. El despertar de la luz es femenino, porque corresponde al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la revelación del conocimiento, del poder y la fuerza. O sea, la mujer es la fuerza, el poder y el conocimiento. Entonces nosotros los hombres tenemos que hacer ¿qué? Adorar la mujer, encender la mujer, oblacionar la mujer, para que ella, enardecida en fuerza, en luz, en poder por el amor, devuelve eso al hombre. Y esto no es al contrario. ¿Sí? La mujer en chancletas y con barriguita y con la batola y haciendo la comida en la cocina. ¿Ok? Y ese ha sido el factor común de la sociedad humana. Miren qué pasa en Oriente. La mujer tapada de pies a cabeza no muestra un dedo. El colapso del femenino. Y ese colapso del femenino o de lo femenino no solamente es un colapso de la mujer como tal, porque la mujer solamente es una expresión de lo femenino. Lo femenino es una polaridad. Y si estos señores allá colapsan lo femenino, se están colapsando su femenino, indudablemente. Y no están permitiendo que el Kundalini suba, porque el Kundalini es femenino. El despertar del Espíritu Santo es femenino. La Jane es una loca. ¿Ok? La espiritualidad es un aspecto del femenino. Cuando nosotros hablamos de ser portadores de vida, ¿quién se embaraza? Lo femenino se embaraza. Ese es portador de vida. Pero el hombre también puede ser portador de vida. Pero imagínense ustedes que está colapsado lo femenino. El hombre se hace portador de vida. No, porque el femenino está colapsado. Entonces comencemos por ese aspecto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese femenino? Magnético. Magnético. Atractivo. Bello. Amoroso. Y hoy en día lo que mueve la moda, ¿qué es? Lo femenino. ¿Cierto? Y si ustedes van a ver qué es lo que mueve todo, lo femenino. La botella de Coca-Cola, ¿con qué la hacen? ¿Con la figura qué? Femenina. Y todo el marketing de las empresas que venden es a través de lo femenino. Porque lo femenino pega también para el masculino. Y el femenino también pega para la mujer, porque la mujer quiere compararse y hacerse semejante a eso. Entonces fíjense ustedes que esta sociedad patriarcal es una sociedad que colapsa la libertad. Y eso comienza a verse desde los sistemas educativos. Los colegios, las universidades, tienen sistemas educativos retardatarios, retrógradas, colapsantes,
donde aniquilan la verdadera genialidad del niño. No le enseñan a los niños a pensar. No les enseñan a los niños a ser creativos. Lo primero que hacen estos sistemas conductistas es dañar su parte psicoemocional, psicosexual. ¿Por qué tengo razón? Miren qué hay alrededor. Miren qué tenemos en consecuencia. Una sociedad totalmente en caos. Los sistemas educativos deben de ser sistemas abiertos, integrados, donde se base fundamentalmente el amor a través de la emoción, el camino de la emoción. Sistemas donde no sean solamente de meterle información al pobre muchachito y vomitar esa información en un papel más adelante a través de un examen, y el niño aprende a ser ¿qué? Conducido. Y cuando se le presiona para aprender, el niño rechaza ese aprendizaje más adelante, porque no ama el aprender. Y el niño hay que enseñarle a querer aprender, a amar la sabiduría. Y el común de los niños rechazan eso. Son obligados a ser unas máquinas ¿de qué? De información. No se les enseña a ¿qué? A pensar. Y menos a darse cuenta que son un depósito, una biblioteca viviente, una biblioteca de información, donde él resume muchas razas, y a través de estas razas, pues muchos conocimientos. Acuérdense que el genio no necesita un proceso exponencial para darse cuenta de su información. El genio aprende de sí mismo, son cosas excepcionales. Él tiene su propio método de aprendizaje. Realmente los genios son un poco autistas, se aíslan del medio ambiente y se enfocan en lo que ellos perciben y sienten. Generan y hacen su propio mundo. Nosotros parados aquí hacemos una antítesis de nuestra historia. Lo primero que vemos en nuestra historia es un proceso educativo colapsante, decadente, deprimente, lleno de caos, mentiras, odios, porque ese sistema educativo lo que nos hace es llevarnos a eso. Miren el gobierno, corrupto de la cabeza a los pies, totalmente corrupto. Y el que no esté engranado en ese sistema, lo sacan. Para nosotros eso no es nuevo. ¿De dónde viene eso? Sistemas educativos deprimentes, colapsantes, sistemas retardatarios, que no sirven para nada. Generan hombres que delincuentes, acaba de contar. ¿De dónde aprenden ellos? De familias disfuncionales y sistemas educativos totalmente colapsantes, retardatarios, patriarcalistas. Entonces, una base importante dentro del desarrollo de espiritualidad es encontrar nuevos métodos de aprendizaje, nuevos sistemas educativos. Ustedes que van a ser líderes más adelante, deben de enterarse de eso. Por eso aquí el centro del manejo de nuestra espiritualidad tiene que ser la mujer. Rescatar la mujer. Rescatar lo femenino. Y cuando hablamos de lo femenino, es también de este femenino. El hombre también tiene que ponerse la bata, cocinar, trapear, lavar la ropa, ¿por qué no? Ser mamá, preparar el tetero para dárselo al niño, pero ¿por qué no?
ser un poquito mujer. O sea, fíjense que el ser mujer no es volverse gay, ¿no? No me malentiendan eso. No, no es disfuncionalidad, no. Es conservar su femenino o su masculino y continuar con esto. Cuando nosotros exaltamos el femenino, el hombre se aproxima hacia su luz. Y el cerebro crece de una forma mucho más estructurada. No sé si hubiera ido el internet. Se fue el internet, ¿no? No, aquí está. ¿Está bien ahí en internet? Ellos sí ya se les cayó la línea. Déjamelo después, Fernando. ¿Cómo? Ya después se lo manda porque es que Sí. cortamos un poquito la energía. Sí, señor. En el otro está María Paula y Maribel. No, déjamelo. Ya después le mandamos la grabación. ¿Tú tienes internet ahí? ¿Quieres que te comparta? Sí, se llama así. Conectado. Bueno, vamos a seguir, por favor, porque si no cortamos. Sí, por favor. Nuestra sociedad ha creado ese patriarcalismo y nuestra cultura y nuestra personalidad endógena también es patriarcal. Entonces, al espiritualizarnos,